Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage de la estación de radio y por supuesto en el multiplex de redes sociales de Solo Negocios Inteligencia Multimedia, el día de hoy para platicar de resoluciones de la Corte, resoluciones jurisdiccionales de la Corte sobre diversos temas. Vamos a empezar con derecho administrativo y dos tesis sobre responsabilidad patrimonial del Estado. Este tema ya habíamos tocado un poquito de él hace algunas semanas y en una sesión de After Jurídico platicamos con un especialista en la materia para conocer mecanismos de implementación y dónde sí, dónde no tiene cavidad en nuestro país, en mucho a partir de interpretaciones jurisprudenciales, o sea, no hay propiamente una legislación que lo respalde, sino con el marco legal completo se logran las interpretaciones conducentes. Y bueno, así en lo general, ¿no? Pero, en fin, vamos a dos casos específicos que la Corte tiene. El primero es la 2031-620, y es que el 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito plantea una tesis aislada en el amparo directo 550-2024. Una quejosa promueve originalmente una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Contraloría General de la Ciudad de México para obtener una indemnización por daños materiales en su domicilio a consecuencia de un desbordamiento de un río colindante. El Tribunal de Justicia Administrativa local desestimó en apelación la reclamación porque señaló que el siniestro se debió de forma exclusiva a una precipitación pluvial atípica de intensidad extraordinaria y en un caso fortuito que eximía de responsabilidad de las autoridades. El órgano jurisdiccional federal resolvió que la inobservancia de las obligaciones de prevención, desasolve y conservación de la infraestructura de alcantarillado secundario por parte de la alcaldía y el sistema de aguas de la Ciudad de México constituyó una falta sistémica e irregular que influyó de manera concurrente en los daños. La ejecutoria determina que las autoridades públicas no pueden eludir su responsabilidad civil bajo el argumento de fuerza mayor si se acredita que omitieron dar el mantenimiento preventivo y correctivo indispensable para garantizar las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y habitabilidad de las viviendas en la demarcación territorial. Entonces, a ver, ¿qué está diciéndonos esto? Es un tema importante, ¿no? En el país tenemos una cantidad enorme de infraestructura urbana construida en el contexto de afluentes acuíferos o en zonas donde tiene más amplio riesgo de tener daños que en otras partes de la región específica de la que estemos hablando, ¿no? Y entonces ante ello, pues lo común ha sido como que, pues, ¿para qué pones tu casa ahí, verdad? Y ya, y se te destruye y lo que sea. En este caso, estas tesis que vienen evolucionando la responsabilidad jurídica y patrimonial del Estado, lo obliga a las dependencias específicas a tener atención a constructos específicos como mantenimientos, desasolves y en su caso, sobre todo la parte preventiva para que se garanticen los elementos mínimos de seguridad, salubridad y habitabilidad de las viviendas en determinadas demarcaciones. Porque el planteamiento de fondo, y esto es algo fundamental en la noción fiscal, ¿no? El fundamento de fondo es tú tienes que pagar puntos, sí o sí, 31 fracción cuarta de la Constitución, y si hay derechos de por medio, pues va por ahí también, ¿no? O sea, yo pago el servicio de agua y el de drenaje, lo cual tiene las bases para que haya un buen drenaje.
y no se haga un hoyo en la calle y se lleve mi casa, por ejemplo, ¿no? Yo pago un impuesto predial que asume condiciones específicas de mantenimiento en el contexto de la espacio urbano que me corresponde para los efectos, pues, de conciliar una idea concreta de, vamos a decir, asertiva, de que pago por un servicio y no nomás pago porque aquí vivo. ¿Sí me explico? Y ese servicio que espero, pues es el correspondiente en los que le competen a esa dependencia: municipio, departamento de limpia, desasolves, mantenimientos preventivos a sistemas de drenaje, junta de aguas, con agua, etcétera, ¿no? Y entonces abre pautas. Es una tesis aislada. Hay que ir construyendo sistema jurídico con ese tipo de asuntos. Pero son el tipo de asuntos que precisamente dan pauta para decir, bueno, la Corte sí sirve de repente, ¿no? A veces, pero sí sirve. Este asunto se resolvió en tribunal colegiado, como le digo, el 2 de enero de 2026. O sea, no estamos hablando de la Corte de antes y la Corte de ahora o lo que sea. Sí es cierto, tribunales colegiados que no necesariamente todos fueron electos y demás. Pero lo cierto es que hay una tendencia clara pro homine, a favor de los derechos humanos, de ir fijando reglas con las limitantes correspondientes, pero también imponiéndole cargas al Estado de lo que nos cobra a cambio. Porque no nomás, insisto, se trata de cobrar impuestos como algunos políticos hacen ver en sus planteamientos y argumentos en ocasiones, ¿no? Bueno, segunda tesis también en materia de derecho administrativo y en responsabilidad patrimonial del Estado. Esta es reciente, esta es así, de días. Salió el viernes. En la 2032-503 del primer Tribunal Colegiado de Materia Administrativa del primer circuito. Muchas de estas cosas ocurren mucho en el seno de la Ciudad de México y hace unos días lo comentábamos en el contexto de este argumento, con todo respeto, de la chilangocentrismo, pero muchas cosas se resuelven en primer circuito, aunque aquí en 17º circuito en Chihuahua hemos tenido resoluciones interesantes pro derechos humanos y de repente van como que para adelante y para atrás, ¿no? O sea, en todo el país. Pero bueno, primer circuito tiene mucho impacto. Y en este caso una tesis aislada también y promueve el siguiente planteamiento. Una quejosa promueve juicio en contra del Infonavit por los daños estructurales y hundimientos que hicieron inhabitable su domicilio, argumentando que el organismo público edificó el conjunto residencial en terrenos inadecuados y sin contar los permisos oficiales de viabilidad. ¡Pum! Póngale el trancazo, ¿no? O sea, porque existen las demandas cuando, por ejemplo, tú le compras la casa a una empresa privada, pues una demanda en contra de la constructora, ¿verdad? O hay seguros y entonces te responde el seguro por la casa porque se te destruyó o porque parcialmente tiene daños por algún problema que pudo haber causado ya sea la constructora de manera directa en el inmueble o en el contexto del inmueble, por ejemplo, los desarrollos así de fraccionamientos y demás, ¿no? Pero aquí estamos hablando del Infonavit. Y ojo, el Infonavit ha fungido realmente como un ente financiero, pero al final del día es el ente que da la cara para el trabajador. En todo caso, si la casa la construyó un agente privado, pues el Infonavit demandará al privado, pero aquí el punto es, el Estado tiene una responsabilidad, porque el artículo 5º constitucional, el artículo 123 constitucional, construyendo el contexto laboral, da pauta para una obligación patronal para la vivienda y en su caso, pues se paga a esa dependencia gubernamental. Y mucha gente no construye su casa ni usa su crédito Infonavit y otros sí, y ahí se juega el asunto actuarial que corresponda. En esa lógica, pues el asunto aquí es ir tras de Infonavit para que pague por el inmueble por haber construido donde no debía y sin los permisos oficiales, que es todo otro cantar más complejo. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró inicialmente improcedente la demanda por estimar que la relación jurídica provenía de un contrato de compraventa mercantil privado y las fallas del inmueble debían reclamarse por la vía civil contractual. Como le digo, Infonavit funge como un ente financiero. El que construyó la casa es un ente privado, ¿no? Pero los magistrados en amparo revocaron la determinación de nulidad al resolver que la pretensión de resarcimiento no deviene del incumplimiento de las cláusulas del contrato,
sino el ejercicio irregular de las funciones administrativas previas a firmar el contrato de compra de la casa. Por ejemplo, se plantea por la desarrolladora privada, va a construir este fraccionamiento de casas o estas casas para Infonavit en este lugar, y no hubo estudios de mecánica de suelos, no hubo supervisión de los permisos de edificación, lo que constituye violaciones a los marcos normativos estatales de construcción y al federal propio de Infonavit, porque Infonavit no puede estar financiando casas a lo bruto, sobre todo si tienen este tipo de riesgos, ¿no? O sea, Infonavit sí tiene una corresponsabilidad al caso concreto. Y entonces, la falta de supervisión de permisos de edificación tiene una violación a los deberes legales extracontractuales de protección que asume la institución pública como garante del derecho social a la vivienda. O sea, el marco constitucional obliga al patrón a pagar una cuota de vivienda para favorecer al trabajador que tiene el derecho a la vivienda. Por el trabajo, el patrón no paga de gratis, o sea, el trabajo es a cambio, ¿no? Y en esa lógica, el planteamiento contextual es, bueno, si tenemos ese marco constitucional, pues aquí no se trata de contentillo de, sí, contrato a las constructoras que sean y construyan donde sea, no me fijo, no me doy cuenta. La Corte está diciendo a Infonavit, tú tienes una corresponsabilidad en el marco extracontractual, porque no tiene que ver con el contrato propiamente de la compra de la casa, en el contexto de la protección que se asume por Infonavit como garante del derecho social a la vivienda. Y entonces esto es estructuralmente importante para comprender una vez más sobre nuestras obligaciones fiscales, que cada día se pone peor el asunto Infonavit, ni lo volteas a ver porque te embarga cuentas, el IMSS te suspende sellos, el SAT te suspende sellos, ambos te embargan cuentas, así. Son súper eficaces en la fiscalización. Órale, pero que sirvan de algo los impuestos, porque si no van a servir de nada, más que para construirle segundos pisos al Tren Maya y estupideces similares, pues entonces no like, ¿no? Bueno, vamos a un corte comercial, no se vaya, siga con nosotros en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Amistad, información, crecimiento, contribuir, construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio. Muy bien, continuamos en Solo Negocios Radio y seguimos platicando sobre estos temas de resoluciones jurisdiccionales de la Corte y en particular nos vamos a temas de índole fiscal. 2032-505, una empresa quejosa argumenta en su juicio de amparo que para fundar una nueva revisión impositiva, la información de terceros descrita en el Código Fiscal debe ser proporcionada por estos de manera voluntaria y no provenir de actos de coacción o auditorías ordenadas por el fisco. El análisis del Tribunal Administrativo Federal desestimó el planteamiento al calificar que los supuestos previstos por la norma tributaria para comprobar de hechos diversos, diferenciando las cargas que corresponden al contribuyente directo de las aplicables a terceros ajenos. La resolución precisa que cuando los nuevos hechos derivan de auditorías efectuadas a terceros, la ley no exige que la información sea aportada voluntariamente,
debido a que el tercero no es sujeto obligado que soportará directamente el nuevo acto de molestia en su patrimonio. Se concluye que esta forma los datos y documentos recabados mediante el ejercicio formal de facultades de comprobación sobre cualquier tercero relacionado que repercuta de forma real en la base impositiva del primer contribuyente sustentan de forma constitucional la emisión de una ulterior orden de revisión. Se presupone que no te pueden hacer, y Hacienda plantea en sus documentos de justificación de la fiscalización, el hecho de que no te pueden hacer dos auditorías simultáneas o se evita que pase eso, y de que hay reglas, ¿no? En cierta medida de cómo se puede obtener la información para fiscalizarte. Obviamente, esto tiene una presunción de que hay un cierto nivel de culpabilidad en el contexto para efectos de señalar de esta forma los hechos, pero al final del día, el planteamiento es que hay una serie de reglas para adscribir el flujo de la información que puede usarse para poder fiscalizar, ¿no? Ese es el escenario. Y entonces una empresa sujeta a revisión bajo ciertos criterios se da cuenta que esos criterios que le pusieron para revisarlo, pues provienen necesariamente de información que le dieron terceros y probablemente cuestionó a esos terceros, vamos a decir a clientes o proveedores. Y ellos dijeron, no, pues es que me hicieron una auditoría o me forzaron bajo ciertos criterios de ley. Y entonces ese concepto de terceros, de alguna manera, quiso el contribuyente quejoso, pues interpretarlo en un sentido que pudiera plantear un escenario restrictivo para la autoridad. Y lo que está planteando el tribunal colegiado es que pues, realmente la autoridad tiene mucha más flexibilidad con un concepto tan ambiguo como, o genérico como hablar de terceros, y no necesariamente tenga que provenir de un proceso predeterminado. O sea, dice en específico el criterio jurídico. La autoridad fiscal tiene la facultad de revisar nuevamente los mismos rubros o conceptos específicos de una contribución o aprovechamiento por el mismo periodo si se comprueban hechos diferentes que provengan de sus ejercicios de facultad de comprobación sobre terceros, que puedan tener trascendencia en la situación fiscal del contribuyente revisado, ¿no? O que se fue revisado, y distintos a los que ya fueron materia de revisión. Vamos, la idea base es, te hacen una revisión en un sentido de la manera en que lo revisan por el tipo de información que brindas en tu contabilidad, tus facturas ya sea de egresos o de ingresos, y la visión pues se ve desde el punto de vista, vamos a pensar, yo, proveedor de ese cliente y esos múltiples clientes. Bueno, en otra fecha hacen auditoría al cliente y la visión cambia, ahora de la visión de comprador de tu proveedor, ¿no? Y entonces quizá por ahí pueda resultar información diversa de la materialidad, razón de negocios y otros argumentos interpretativos. Y entonces, lo que dice la Corte, el artículo 53C del Código Fiscal, prevé 3 supuestos para que la autoridad pueda verificar la existencia de hechos diferentes a los que prevalecieron en una primera revisión: información de documentos de terceros, datos aportados por personas particulares en declaraciones complementarias o documentación aportada por personas contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no hubieran sido exhibida por las autoridades fiscales en el ejercicio de facultades de comprobación. Y entonces la manera interpretativa de lo que significa esto y que no tenga una implicación propiamente, como le digo, forzada o justificada específicamente, lo plantea la Corte, ¿no? La otra tesis es la 2032-504 y esta también proviene de un asunto similar. Plantea que una corporación controladora impugnó mediante amparo indirecto la emisión de una segunda orden de revisión de gabinete de la autoridad fiscal en un periodo de contribución que ya había sido objeto de un primer procedimiento. Debe ser el mismo asunto, pero en este caso una controladora. La Moral sostenía que las resoluciones liquidatorias que imponían créditos a su controladora o subsidiaria no califican como hechos diferentes o información de terceros independientes de conformidad con los límites de la legislación federal. La ejecutoria de amparo revocó el amparo otorgado originalmente al argumentar que en el régimen opcional de consolidación fiscal las modificaciones a la utilidad o pérdida de una controladora alteran de forma directa el resultado impositivo consolidado de la controladora conceñido a declarar. Por lo tanto, las resoluciones emitidas por autoridad en ejercicio de facultades de fiscalización
en las empresas controladas son hechos novedosos que repercuten sustancialmente en la situación contributiva de la holding o controladora, legitimando la manera plena de la emisión de una segunda auditoría de gabinete. O sea, la autoridad, bueno, la Corte más bien está resolviendo que la autoridad sí tiene facultades de hacer estas revisiones a partir de estos procesos. O sea, una controladora es una empresa propietaria de empresas, y esas empresas pues ya serán las que tengan clientes y proveedores terceros ajenos, ¿no? En principio, esta empresa propietaria de empresas o que se surte de empresas propiedad de la que son propiedad y por la que tiene control administrativo, vamos a pensar, toma facultades estatutarias de toma de decisión o más del 51% de acciones, cosas similares, pues básicamente destaca como un nodo separado de empresas, y luego la consolidación fiscal permite un pago de impuestos, valga la redundancia, consolidado, absorbiendo pérdidas y ganancias de las subsidiarias, ¿no? Y entonces el planteamiento, digo, vinculándolo con la otra tesis, pues es tesis aislada, un criterio sobre el 53C en función de que habla de que sí es válido concebir bajo estos criterios específicos del 53C, que son hechos distintos de terceros los que ocurran a partir de las empresas controladas. Dice, la justificación: existen obligaciones fiscales que surgen cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación sobre terceros y emite la correspondiente resolución definitiva, tal como se advierte al 72, fracción 3 de la Ley de Impuesto a la Renta, precepto que prevé una obligación a cargo de las sociedades controladoras que ejerzan la opción de consolidar, consistente en presentar una declaración complementaria de consolidación cuando las autoridades fiscales, en ejercicio de sus facultades, modifiquen la utilidad o pérdida fiscal de una o más sociedades controladas. Con ello se modifica el resultado fiscal consolidado, la pérdida fiscal o el impuesto acreditado. Este deber no solo trasciende la obligación formal de presentar la declaración, sino también la obligación sustantiva de pago en caso de que las modificaciones impliquen un impuesto a cargo derivado de la mecánica de cálculo del impuesto sobre la renta de sociedades controladoras que consolidan fiscalmente, como desprende el artículo 78 del Código. O sea, la Corte está justificando estos procesos. Pudiera haber mucha discusión en función de lo que implica el alcance y la fórmula y demás, pero de alguna manera, pues lo que alcanzo a leer de la tesis, como principio, los artículos no deslindan, ¿no?, la posición de estas operaciones. Ahora bien, ¿quién hace estas operaciones de controlador y controladas? En honor a la verdad, ocurre más en las empresas grandes, pero la verdad es que trae muchas implicaciones de ventaja hacerlo en todo tipo de empresas. El asunto es que tiene ciertos costos administrativos, sobre todo de inicio, altos, que pudieran implicar que los empresarios decidan no hacerlo. Pero en mi opinión son buenas opciones que pueden traer beneficios, ¿no?, en la operación específica. Entonces, pues a saber, son escenarios de oportunidad que obligan a ciertos criterios, como precio de transferencia, que no sería un escenario que necesariamente ocurriría en empresas ordinarias. Provoca beneficios financieros, provoca pues predeterminaciones elegidas de, vamos a pensar, de flujos y tiempos de entrega, de apartar, separar o constreñir proveeduría, fuente de suministro. O sea, trae muchas ventajas tener operaciones vinculadas. Pero trae implicaciones fiscales, trae implicaciones de costo administrativo que se tienen que reconocer, porque de lo contrario simple y sencillamente no puedo operar. Y la perspectiva de operar como grupos funciona, ¿no? O sea, si no se utilizaría, ¿no?, la perspectiva. Pero hay que hacerlo bien, y de nuevo eso implica costos administrativos que muchas veces las empresas no quieren absorber, y por lo tanto trae implicaciones pues de costo que difícilmente va a ser algo asequible, ¿no?, por el escenario de empresas ordinarias, sobre todo de tamaño pequeño o chico, ¿no? Entonces, bueno,
El punto en concreto de estas dos tesis, aminiculadas, tesis aisladas, es que se construye una base para justificar que el fisco sí pueda hacer su revisión de la forma en que lo plantea, como si fueran terceros ajenos, cuando pudiera pensarse que no es correcto. Vamos a corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y ahora nos vamos a resoluciones jurisdiccionales de materia laboral de la Corte. Y empezamos con la 2032-496, primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Y esta es sobre una asociación civil que promueve un amparo indirecto contra disposiciones tributarias de la Ciudad de México. Ojo, es una materia de impuestos sobre nómina, sobre empleados domésticos que configura un trato diferenciado y discriminatorio frente a personas morales. El Tribunal Constitucional determinó que los sujetos bajo análisis no se encuentran en una situación de igualdad o término de comparación equivalente que obligue a la autoridad legislativa a darles el mismo tratamiento en materia fiscal. La ejecutoria puntualiza que el empleo doméstico ocurre de forma exclusiva en el interior de una vivienda particular y se generan no genera utilidades de carácter mercantil ni se integra a ciclos productivos de flujo monetario por el patrón individual. Por el contrario, las morales operan en establecimientos diseñados para cumplir con su objeto social y poseen una estructura administrativa, corporativa y económica que les permite recibir ingresos y generar transacciones de mercado que justifica plenamente la obligación impositiva del empleo. Ojo, el tema es una cosa que le llamamos en derecho, ahí con el slang, los usos y costumbres lingüísticos, el amparo del envidioso, ¿no? Recordemos que, por un lado, en materia de seguridad social, los patrones de empleados domésticos que limpian la casa, vamos a decir, que cuidan a los niños, que cuidan a los enfermos. Bueno, los que cuidan a los enfermos son otro tema, pero en principio genérico, incluyámoslo en el argumento. Desde hace como 4 años está la obligación firme de tener que darlos de alta en el Seguro Social para que tengan seguridad social, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está la obligación en materia de la ley del Seguro Social, porque esto es un asunto también sujeto un tanto cuanto a interpretación. El asunto es que la Ley Federal del Trabajo siempre le ha brindado sus derechos laborales a los trabajadores domésticos, pero no había un encuadre adecuado para el alta correspondiente en materia de seguridad social. Pero en fin, bueno, se logra en 2022 más o menos, y entonces abre la pauta para ciertas consideraciones, porque por ejemplo se entiende que no hay utilidades a pagar en el hogar, ¿verdad? O sea, se puede pagar unas vacaciones, creo que es algo normal. Se podría pagar un aguinaldo, que es un premio anual de persistencia de antigüedad, equiparable a las fechas navideñas, por supuesto, pero bueno, al final del día es un premio anual que está en la legislación. Pero
por ejemplo, no se puede aspirar a una PTU, porque una PTU, pues básicamente es un cálculo que se formula mercantilmente a partir de las utilidades, ¿no? No se puede construir otro tipo de escenarios de análisis mercantil para el hogar, por más que sea la casa de una persona de muchas capacidades financieras o pues, millonario, no sé, algo así, ¿no? El punto es la obligación de dar seguridad social, ahí está. Pero entonces esto abre la pauta para interpretar posiciones. Por ejemplo, la legislación de los estados en materia fiscal que les concede, bajo el acuerdo de coordinación fiscal, la oportunidad de cobrar impuestos sobre nómina, pues este impuesto se construye en términos abruptos sobre la nómina que recibe una persona. Pero lo que está diciendo aquí la Corte, porque realmente las haciendas estatales no van a los hogares a cobrar un impuesto sobre la nómina que le pagas al empleado doméstico. O sea, una locura de incapacidad fiscalizadora. No van y fiscalizan a los agentes económicos informales, que sí son mercantiles, pues que van a andar yendo a las casas a fiscalizar, ¿no? Entonces, pues bueno, como que ahí está perdida esa lucha y está muy comprendida por los estados que pues ahí no van a ir a cobrar ese impuesto sobre nómina. No tengo en la memoria en este momento el constructo legal del articulado de la ley hacendaria estatal o código fiscal estatal para poder, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, saber bajo qué limitantes se ocurre, pero un patrón que tiene la disposición en su régimen fiscal y sus pues cumplimientos, obligaciones fiscales de retención salarial declarado ante el SAT, básicamente está obligado ante Hacienda Estatal de declarar el impuesto sobre nómina. O sea, casi el registro fiscal federal marca la obligatoriedad que corresponda al registro estatal, ¿no? Pero entonces aquí la asociación civil dice, oye, pues nosotros somos una asociación civil, vamos a pensar, digo, aquí no dice de qué tipo, porque podría ser una asociación civil profesionalizante o que reúne, no sé, la casa del vino, ¿no? Y entonces se juntan para tomar y hacen una asociación civil por alguna razón de algún interés especial o lo que ustedes quieran. O puede ser una asociación civil que esté para ayudar a los niños enfermos o lo que usted guste, ¿no? O sea, no hay una claridad en la tesis al respecto. Pero el punto en concreto es, la asociación civil, extrayéndose del mundo mercantil, dice, oye, pues es que yo no soy mercantil como para que me cobres el impuesto sobre nómina. Y la Corte le dice, no, espérate. Pero además la asociación civil dice, usemos a los empleados domésticos como el ejemplo ideal para pedir que no nos cobren el impuesto sobre nómina como a ellos, ¿no? Bueno, como los patrones de los empleados domésticos. Entonces le dice la Corte, no, espérate, no te confundas. La equiparación o la salvedad del tratamiento de seguridad social y por ende fiscal ante los estados, pues es en función de que no trata propiamente en los hogares de una operación donde hay operaciones económicas. Y es que, ojo con lo siguiente, la clasificación de estas es una forma de explicar la diferencia entre una asociación civil, una sociedad civil y una sociedad mercantil, como tres niveles de persona moral, que no son las únicas personas morales que existen, pero son las más tradicionales adscritas por el sector privado. Pues es que la sociedad mercantil ejerce especulación comercial, ¿no? O sea, compra y podría comprar masiva o limitativamente con el ánimo de especulación para buscar elevación o disminución del precio y ganar, ¿no? Y no solo el manejo de oferta y demanda, sino simplemente el objetivo de ganar. Busca ganar dinero a partir de un criterio de control de su oferta y su demanda. Bueno, las sociedades civiles se presumen que sí ejercen un objetivo de rentabilidad, ¿no? O sea, sí tienen un objetivo rentable, pero no especulativo. Por ejemplo, un despacho de abogados, un despacho de contadores, un despacho de arquitectos, donde propiamente se ejerce la actividad profesional y no necesariamente se compran terrenos y se venden terrenos especulativamente, ¿no? O software de abogados o software de contadores. O sea, como que esas cosas son separadas.
en esa lógica, el planteamiento presunto del Código Civil es que la diferencia con las sociedades mercantiles, con las sociedades civiles, es ese factor de especulación o el ánimo de especulación. Las asociaciones civiles bajo el Código Civil presuntamente sí buscan actividad económica, porque, por ejemplo, si tú vas a curar niños enfermos, pues tú consigues dinero y vas y lo gastas exclusivamente en ese objetivo. Y entonces no haces ninguna ganancia para nadie, mucho menos una especulación, ¿sí? Pero ciertamente con esa constricción. Bueno, lo que está diciendo la Corte es, no, así no es el asunto. O sea, en los hogares ni siquiera hay una actividad económica propiamente. Y está mal interpretado, porque una actividad económica sí existe, pero no es la del tipo de flujos de entrada y salida para objetos específicos. Es simplemente la administración de un hogar. Entonces yo creo que ahí tiene deficiencias lingüísticas la Corte todavía con esas interpretaciones, pero creo que tiene razón en extraer o mantener justificada la extracción de la parte fiscal del impuesto sobre nómina a los hogares y no hacia las asociaciones civiles. Sobre todo porque muchas veces las asociaciones civiles sí traen consigo un constructo importante y sólido de ganancias importantes para sus empleados. No siempre, pero puede pasar, ¿no? La otra tesis de materia laboral, ya rápido porque se nos acerca el corte, es la 2032-497, también del Tribunal Colegiado 32º Circuito, bueno, otro circuito diferente, y en donde hay una disputa laboral sobre una empresa del sector energético que rescindió el contrato de un trabajador por haber faltado 4 días y argumentó que las recetas médicas presentadas como justificante no constituyen constancias de incapacidad formal válidas conforme a sus lineamientos internos. La trabajadora justificó de manera plena sus inasistencias mediante las recetas emitidas por los profesionales integrados en la red de servicios médicos de salud, subrogados, contratados directamente por el patrón en el contrato colectivo del trabajo. Es una paraestatal, Pemex, CFE, no sé cuál de esas, ¿no? El Tribunal Federal de Amparo resolvió que el contrato colectivo de la entidad genera incertidumbre operativa del personal al no detallar el procedimiento administrativo obligatorio para conseguir las incapacidades a partir de las licencias médicas. Porque si no te lo da el ISSSTE, sino una empresa privada que subrogó la propia paraestatal, pues entonces, ¿cómo saco la incapacidad? O sea, voy con el hospital y luego me voy al ISSSTE a otra ciudad, ¿o cómo, no? Bajo una interpretación garantista, se determina que el trabajador no tiene facultad legal para autocertificar su restablecimiento y capacidad de trabajo. Es el patrón y el personal médico subrogado quienes tienen la capacidad jurídica y la aptitud para poder determinar si el empleado cuenta con las facultades físicas y cognitivas para poder regresar a trabajar o sostener la inasistencia como un despido, como una inasistencia justificada o injustificada, y a partir de lo cual construir un despido justificado o injustificado. O sea, básicamente le está diciendo, a ver, patrón, si tú usas un sistema subrogado y en tus lineamientos no tienes determinado cómo lograr con esa subrogación las justificaciones o las incapacidades, pues es tu bronca, no es del trabajador, cómo se la echas, ¿no? Y creo que tiene toda la razón. Ojo con las empresas privadas, ojo con las justificaciones subrogadas, porque el Seguro Social, esto me lo traigo al mundo privado, da las justificaciones de incapacidades, pero si te manda con subrogación y el médico que te debe sostener las incapacidades no las sostiene al momento, pudiera poder extenderse esta tesis para allá. Aguas con las empresas privadas al respecto. Vamos a corte, no se vaya, siga con nosotros en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, último segmento del programa. Nos vamos con tesis mercantiles, resoluciones de la Corte, la 20, en particular la 2032-014. Y esta habla de una disputa jurídica que tiene origen en una propuesta de dictamen pericial que pretendía aplicar ácido clorhídrico sobre el texto de un pagaré mercantil para determinar la antigüedad de la firma, lo que ponía en grave riesgo la destrucción de la prueba base de la acción. La ejecutoria establece que bajo el principio de libertad probatoria aplicable en derecho de comercio, el juzgador debe fungir como un filtro de exclusión estricto para impedir el desahogo de estudios técnicos basados en especulaciones o metodologías subjetivas que no garanticen la veracidad de los hechos. Para admitir cualquier peritaje denominado científico o grafoquímico, la autoridad judicial tiene la obligación fiduciaria de constatar que la técnica haya sido sujeta a pruebas empíricas y cuenta con publicaciones de revisión por pares. Ojo con lo que acabo de decir, ahorita se lo digo, ahorita se lo explico. Registre un margen de error conocido y observe protocolos internacionales de estandarización. La resolución de amparo advierte que no basta la designación formal de un experto o uso de terminología técnica para justificar una prueba, requiriéndose de forma prioritaria que el método propuesto no sea destructivo del documento fundatorio, preservando la integridad de los títulos de crédito que circulan en el mercado. A ver, primero que nada, se presenta un pagaré, ¿no? Entonces dicen, oye, vamos a determinar si este pagaré y la tinta de la firma tiene una antigüedad determinada o no. Ya sabe usted que, por ejemplo, para cosas así arqueológicas, se aplican estos cobalto 60, no me acuerdo si cobalto 60, una de esas cosas químicas, y de repente ya sabemos que algo tiene 5 millones de años y así, ¿no? Bueno, estos estudios provienen de una serie de evoluciones químicas que se vienen dando desde los 50 para acá del siglo pasado. De hecho, leí un artículo sobre el autor, y ahorita no me acuerdo el nombre del autor, es un estadounidense, que midió como principio la edad de la Tierra, ¿no? Con algunos análisis de isótopos derivados y demás. En cambio, para poder hacer una determinación sobre la antigüedad de una tinta, de una pluma, pues obviamente no se pueden utilizar cosas de ese tipo que miden millones de años, y mucho menos, ¿no? Y además ya me imagino el costo que ha implicado utilizar estas cosas radioactivas para un pagaré de 100 pesos, o sea, también, ¿no? Entonces, aquí lo que planteó un perito o una de las partes fue, oye, vamos a usar este ácido clorhídrico que va a hacer esta determinación con estas respuestas, y aquí está el estudio, ¿no? Ok, pero existe muy buena probabilidad que se destruya el pagaré. Entonces, hubo ante la petición una reclamación de la contraparte, y luego esto se escaló en amparo. Y entonces, lo que se resuelve por la Corte es, a ver, no, espérame, el juez tiene que fungir como un filtro de exclusión. Sí se permiten las periciales, e incluso las periciales que puedan traer evoluciones científicas para tratar de encontrar la verdad lo mejor posible, pero obviamente el juez es un filtro estricto que debe de impedir estudios que se fundamenten solamente en especulaciones o metodologías subjetivas. Por ejemplo, hace 40 años, un poco menos, entre 35 y 40 años, traemos la discusión de que las pruebas de ADN eran la evolución científica que podría demostrar alguna cosa, ¿no? Y ahora sabemos que hay fórmulas para alterar el ADN de las personas. Entonces ya una prueba de ADN no puede concebirse como la prueba absoluta del universo, ¿no? Las huellas dactilares lo mismo, ¿no? Sabemos que existen estas cosas como filminas que te puedes poner el dedo y que puede alterar tu huella y casi colocar la huella de un tercero. Entonces ya no hay pruebas definitivas en esos alcances en cierta medida, ¿no? Habrá que vincularlas con otras, como muchas cosas en el derecho, a veces como hollywoodescamente se espera que una prueba resuelva el gran caso, ¿no? Y en realidad es más aburrido y es concatenado entre una multiplicidad de pruebas los argumentos que se presentan.
es difícil que una sola prueba pueda tener una resolución plena. Ese es el punto, ¿no? Entonces, ante ello, el planteamiento que hace la Corte es, oye, espérame, juez, no, tú no puedes permitir que una prueba especulativa, notoriamente especulativa, porque no hay todo este trazado que caracteriza a una prueba válida evolutivamente hoy, y puede ser desechada mañana, porque así es la ciencia, como el ADN lo está empezando a hacer, pero, pues bueno, hay una cierta evolución correspondiente a dar seguimiento de las cuestiones científicas, pero también hay cosas que son notoriamente subjetivas, ¿no? Por ejemplo, se plantea hoy en día que la prueba esta de que te ponen como algunos sensores y se me olvidó algo de grafo, ¿no? Te hacen preguntas y tú con las respuestas que das te va midiendo intensidad de tu ciclo cardíaco y entonces con eso determinas si estás mintiendo o estás diciendo la verdad, ¿no? Y con esa cosa, pues ya se tiene entendido que no tiene una validez su uso, ¿no? Para efectos jurisdiccionales. Ese es el tipo de evoluciones que ocurren en estos manejos, ¿no? Bueno, lo que está diciendo la Corte es, tu juez tiene que estar seguro y al día de que, o sea, tienes la obligación fiduciaria, estás obligado de fe a plasmar tu argumento como filtro de la prueba, de que esa técnica haya sido sujeto a pruebas previas. O sea, no sea como un invento que ahorita se acaban de sacar de la manga. 2, tenga publicaciones de revisiones por pares. ¿Qué es eso? A ver, una revisión por pares es la publicación en revistas arbitradas. Esto quiere decir, un científico publica que esta prueba sirve para esto y lo publica en una revista que otros científicos similares comprueban si sirve o no sirve, que verifican las matemáticas, que verifican las pruebas, que verifican los alcances, ¿no? Las revistas que provocan que algo sea considerado como científico son las revistas arbitradas, y eso es lo que se refiere publicaciones de revisiones con pares. Y luego que tenga un margen de error conocido, o sea, obviamente se entiende que las cosas no son absolutas, pero que el margen de error sea claramente trazado y, por lo tanto, viable, e incluso, y dice ni siquiera es así como una añadidura, dice, observe protocolos internacionales de estandarización, que eso ya es así como que medio complejo, porque pues digo, desdeña un poco a la ciencia mexicana en función de decir, bueno, no solo que sea mexicano, sino que sea algo científicamente probado a nivel global. Como sea, pone cuesta arriba el argumento y no es nada más porque se le ocurrió a un científico llegar y aunque sea muy interesante lo que propone, si no tiene estas características trazadas de soporte, no es algo que pueda utilizarse como una prueba fehaciente, ¿no? Y esto pues es en términos mercantiles, pero bien se puede evolucionar para cualquier otro tipo de prueba. Y la última tesis, la 2032-012, esta también esta es del Pleno Regional de Materia Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, y plantea lo siguiente: contradicción de tesis como materia, la de estudiar, de dirimir si el principio de definitividad que rige al juicio de amparo exige agotar un medio ordinario de defensa contra decretos de inmovilización de depósitos dictados en juicios ejecutivos mercantiles de cuantía menor. Al analizar la integración del Código de Comercio, se determinó que las resoluciones judiciales sobre retención precautoria de fondos financieros son apelables de manera general, pero en aquellos negocios donde el monto no alcance el umbral de apelabilidad, procede la revocación ante el mismo juez de la causa. La resolución judicial precisa que el término procesal que cataloga como irrecurrible los autos en juicio de cuantía menor debe interpretarse únicamente respecto al recurso de apelación, no con relación con el de revocación, de conformidad con los precedentes dictados por la Corte de la Nación, ¿no? Y en consecuencia, el criterio unificado establece que antes de buscar la protección de los tribunales federales por vía de amparo indirecto, la persona moral o física afectada por una retención de cuentas bancarias tiene la carga procesal ineludible de agotar el recurso de revocación ante el juez ordinario mercantil. ¿Qué provoca esto? Bueno, en esencia, miren, el principio de definitividad implica que no puedo acudir a amparo, que es el juicio, pues, vamos a decir, más alto de un tribunal de mayor nivel que podría resolver el asunto. Si me congelan cuentas bancarias por un asunto mercantil, no puedo acudir al amparo en tanto no haya subsanado todos los procedimientos intermedios de defensa que existen, como por ejemplo
el juicio de apelación o el de revocación o algún juicio intermedio que pudiera implicar propiamente. Entonces, pues son cosas como que ahí están desde hace tiempo. No crean que son como que están resolviendo la caja de Pandora, ni mucho menos, pero sí son cosas que en buena medida el hecho de no tenerlas claras puede provocar costos inusitados, ¿no? O sea, pensar, bueno, si me embargan, rápidamente me amparo y me zafo, no sé, pensando que te dé una suspensión, me zafo del amparo. Bueno, quién sabe si, me zafo con el amparo. Quién sabe si lo logres, en el amparo me lo verás, pero no puedes aspirar al amparo sin haber subsanado los juicios previos. Entonces, digo, puede haber un mecanismo para aspirar a amparo bajo ciertos criterios, pero lo normal es entender que el principio de definitividad es aplicable, que es resolver de manera definitiva todos los procedimientos ordinarios que existan antes de llegar a un escenario y contexto, pues, de un índole de juicio de amparo, ¿no? Ese es el argumento en esencia. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos mañana. Pasen excelente. Gracias, Arturo, allá en cabina. Hasta pronto. Pues bueno, buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez promoviendo el CONAFI Tech Day. Ya faltan 3 días, es el próximo viernes. ¿Ya te registraste? Pues bueno, fíjense lo que pasó. Jorge Durán, quien dará la conferencia de seguridad, de infraestructura de seguridad, también se emocionó y dijo, pues yo también les doy algunos regalos. Así que a quienes se registren, los próximos 15 registros para la conferencia de infraestructura de seguridad que va a dar Jorge Durán, van a tener una licencia de regalo para su equipo personal, una licencia del antivirus Cat 7, protección total. Está muy interesante, está rankeada entre los mejores antivirus que hay. Esa es para un equipo personal, para el equipo de su casa o para algo que quieran. Entonces son los primeros 15 que se registren en www.conafi.com en la conferencia de seguridad. Y lo único que tienen que hacer es mandar su registro al correo de ventas@conafi.com o avisarnos por un mensaje para que les regalemos su licencia el día del evento. Nos vemos este próximo viernes 21 a partir de las 9:30 de la mañana. Recuerden, se pueden registrar a la conferencia que ustedes quieran. No tienen que ir a todas, pero a la que sea de su interés. Y aparte pueden visitar las exposiciones que tendremos en el tercer piso de Cámara de Comercio, donde tendremos ofertas y las soluciones de todos los productos y sistemas que tenemos a la venta para la pyme de Ciudad Juárez. Nos vemos este próximo viernes. Regístrense www.conafi.com. Ahí pueden escoger la plática que quieran. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.